Muchas gracias por estar aquí. No quisiera olvidarme de nombrar a los amigos que hoy están con nosotros, a Juan Manuel Abalmedina, a Sergio Massa, a Marco Labaña, a Jorge Tayana, a Daniel Geirant, a las autoridades presentes, a las autoridades de la universidad, a la comunidad universitaria y, claro, está a Eduardo Camaño, que fuera presidente de la Cámara de Diputados y también presidente de la Nación en el 2001, y casi paisano mío, Eduardo Duhalde, porque mi padre fue muchos años director de una escuela en Loma de Zamora, y ahí pasé desde muy chiquitito, vinimos de La Plata, pasé toda mi infancia y adolescencia hasta que me fui a estudiar otra vez a La Plata. De modo que somos más o menos de la misma, mi madre todavía vive ahí, de la misma tierra. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Roberto Lamaña por aceptar que es el homenaje más grande que una universidad puede dar, que es entregar su título máximo, que es el doctorado honoris causa. Y a nosotros, que somos una universidad pequeña, una universidad de las márgenes de esta ciudad, poder tenerlo entre nosotros para darle gracias por toda su labor, por su trabajo, por su entrega, por lo que colaboró a la formación de jóvenes en la Argentina, por lo que colaboró en una Argentina con una ilusión próspera, la transformación y la salida del país de uno de los momentos más duros. Es sin duda un acto de agradecimiento, también un acto de reconocimiento a su tarea y un acto de señalamiento ante nuestros jóvenes, ante nuestra comunidad, ante toda la sociedad, de los valores que creemos esenciales y sustanciales, no solo para nuestra universidad, sino también para la sociedad toda entera. Estamos reunidos en torno a la figura de un economista, por tanto, de alguna forma rendimos homenaje con este acto a lo que es y significa la actividad económica y la ciencia económica para el desarrollo, para el despliegue de una sociedad. Humboldt decía que la primera tarea del hombre es construirse una casa, un hogar, hacer de ese hogar un mundo. Lo que llamaba el Einhausen. Y eso solamente es posible, decía él, con el lenguaje. Cuando nosotros aprendemos nuestra lengua materna, de nuestra madre, de nuestros padres, con esa lengua las cosas empiezan a tener un significado, un sentido. Por eso es tan importante la primera educación también, la educación primaria, que despliega y continúa eso que aprendimos de nuestros padres, hablar, que el mundo tenga un sentido, que sea nuestra casa, algo que sabemos lo que es. Pero no solamente hacemos del mundo o de las cosas nuestra casa con el lenguaje que de alguna forma representa el mundo de la cultura, sino también con nuestro hacer práctico, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con lo que transformamos la materia y transformamos la sociedad. Ese hacer con el lenguaje es la cultura y ese hacer con las manos, podríamos decir, que es el universo de la economía, ese poder de transformación que tiene el ser humano. Un poder de transformación que no es sino el poder mismo de la vida y de cada viviente que somos nosotros, desplegar esa vida, más aún desplegar la sobreabundancia de esa vida. En definitiva, no es esa sino la explicación fenomenológica más densa de lo que Marx pensó en algún momento como la plusvalía. Expresar esa capacidad de sobreabundancia, de crear de más, de donarse de la vida humana. Y eso es importante pensarlo frente a la barbarie que vemos en el mundo, que es justamente la huida de sí. La vida humana lo que hace es continuamente ponernos en contacto con nosotros mismos, desplegar nuestra vida, desplegar nuestras capacidades en el saber, en la investigación, en la empresa, en la fábrica, en el trabajo, en el barrio, en el club, en todos esos lugares. Y desplegando esa potencia vital, el hombre se encuentra consigo mismo. La barbarie es desconectar esto. La barbarie es no ayudar al hombre
a estar conectado consigo mismo, sino provocar que esté lejos de sí mismo. Es decir, anular el despliegue de la vida en sus poderes, en sus potencialidades, en sus capacidades. El malestar que recorre el mundo entero, la violencia que vemos en el mundo no es sino reflejo también de eso. El malestar que recorre el mundo exige preguntarnos cómo va a ser disipado ese malestar. No creo que lo haga el saber científico, que es imprescindible. No creo que lo haga el saber técnico, que es imprescindible. No creo que lo haga el mero progreso, que es imprescindible. No creo que lo haga el mero acceso al consumo, sino que ese malestar podrá ser superado por la llegada de nuevas formas de vida en nuestra sociedad, en nuestros hombres y mujeres. Nuevas formas de vida, más dignas, vidas que nos permitan conectarnos más con nosotros mismos, evitar ese divorcio que tenemos con la naturaleza, fruto del cual está esa herida gigantesca que hemos producido en el planeta. La llegada de nuevas formas de vida, y para eso es fundamental el despliegue de la vida. La economía no es otra cosa que colaborar. En el mundo material, ese universo de la economía, colaborar, ayudar a desplegar esa potencialidad de la vida en la transformación del mundo. Ahora, para esta casa, que es una casa de formación, una casa que desde sus inicios tiene una escuela de economía y negocios, desde sus inicios tiene una carrera de economía, cuyo próximo rector, que ha sido electo hace poco, está aquí, Carlos Greco, también es economista. Para esta casa es imprescindible preguntarnos cuáles son las leyes fundamentales que dan cuenta del universo de la economía. ¿Cuáles son esas leyes? No son las leyes técnicas de la economía, las de fondo, las profundas, las que sostienen esa vitalidad de transformación material que producen los hombres. Son las leyes mismas de la vida. Son las propiedades de cada sujeto, de cada viviente, del individuo como potencia transformadora. El individuo como ese ser capaz, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos de este país, de todos los países, ese laboratorio de la producción que es cada individuo, que tiene esa capacidad, ese poder de acrecentar el mundo en materias, en productos, en saberes, en belleza. Por ello, ese universo de la economía y también la ciencia económica no puede ser pensada sino dentro de una dimensión ética. De una dimensión ética. Sabemos que la economía no es solo ese universo de transformación, sino que es un saber, es una ciencia que, como dije antes, tiene su fundamento en la vida, pero ¿cuál es la matriz fundante, fundamental, decisiva de ese saber, de esa ciencia? Aristóteles pensó, uno de los primeros que pensó la economía como ciencia, como saber, más que como ciencia, como saber, pensó una matriz para este saber. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Qué nos puede ayudar para entender? Y dijo, bueno, el saber, lo que llamamos el saber moral, es un poco el modo en que este saber, que es la economía, puede funcionar. Y la pregunta de Aristóteles, en definitiva, ¿cuál es el papel de la razón en este saber moral? Y por eso, ¿qué tipo de razón? Es en profundidad, más allá de la el necesario saber técnico de la disciplina. ¿Cuál es en el fondo el saber de esta disciplina? ¿Cuál es en el fondo la razón propia de la economía? Y en eso Aristóteles criticaba a Platón, que hablaba de un bien abstracto, universal, que no se sabía qué era. Y Aristóteles decía, no, el bien es el bien de cada hombre, de cada ser humano que puede ser evaluado, percibido, visto, ¿no? Y por eso inventó esa palabra de la ética, del ethos, es decir, una región de lo humano que está caracterizada por todas las variaciones de lo humano. Por eso decía, bueno, este saber no es un saber objetivo como puede ser la física, como puede ser las matemáticas que él pensaba que tenía por delante. Incluso la medicina, era hijo de una familia de médicos. No es un saber objetivo como eso.
porque es un saber donde está lo humano de por medio, que siempre es variable, que siempre es inconstante, que en cada situación y circunstancia es diverso. No es un saber técnico, ni siquiera, decía, ese saber moral es un saber teórico. Lo llamó frónesis, a la razón, al modo de funcionar, de razonar, esa razón propia de la moral y por tanto de los saberes entendidos por él como saberes éticos, entre ellos la economía. Es la frónesis, es decir, la prudencia, el saber prudente, en el cual entraba en consideración la naturaleza de las cosas, pero también las circunstancias, saber ponderar en cada circunstancia lo que corresponde, saber medir en cada momento qué es lo que es mejor. Y cada vez que se aplica una regla, cada vez que se aplica una ecuación, cada vez que se aplica una experiencia pasada, incluso hay que tener en cuenta, decía Aristóteles, las circunstancias concretas de cada momento, de cada ciudadano, de cada situación. Por eso que la razón económica es importante más que nunca en este mundo. Recordemos que en su profundidad es una razón prudencial, que la lleva a tomar decisiones teniendo en cuenta no solo el manual, que también hay que tenerlo, ¿no?, sino la vida concreta de los hombres, la vida concreta de los hombres. Y Aristóteles decía que la prudencia, la frónesis, esta razón debía ir al lado de otra, que la llamaba la sínesis, que es la comprensión del otro, entender al otro que está conmigo, entender al que le pasa esto que le está pasando y sobre el cual yo tengo que tomar una decisión. La sociedad tiene que tomar una decisión. Y para explicar qué era esto, Aristóteles inventó otra palabra que en griego es la palabra deinos, después voy a decir qué significa, que es como un sucedáneo natural y degenerado de ese saber prudencial, ¿no? ¿Y el deinos qué es? El hombre que posee este deinos, dice Aristóteles, y leo, es como el hombre que dispone de todas las condiciones y dotes naturales de este saber, que en todas partes es capaz de percibir su ventaja y de ganar a cada situación sus posibilidades con increíble habilidad, y que en todo momento sabe encontrar una salida. Pero esta contraimagen natural de la frónesis, de la prudencia, se caracteriza porque el deinos ejerce su habilidad sin guiarse por un ser moral y en consecuencia desarrolla su poder sin trabas y sin orientación hacia fines morales. Y no puede ser casual, comenta un filósofo del siglo XX, Hans Gadamer, comenta, y no puede ser casual el que ese hábil, ese deinos, en este sentido, sea nombrado con una palabra, la palabra deinos, que en griego significa también lo terrible. Lo terrible. Y lo terrible puede ser esto, tener un modo de entender la razón económica y el despliegue de la razón económica fuera de una razón prudencial, fuera de fines morales. Y los fines morales, ¿qué quiero decir con eso? Los fines éticos, lo que pensaba Aristóteles. Que lo que pensaba era aquellos fines que no son otra cosa que poder colaborar en desplegar la vida personal, individual de cada sujeto. Que tenga las condiciones para desplegar esa vitalidad, para poder desarrollarse él solo y con la comunidad que lo rodea. Quizá esta sea la utopía mayor que podemos proponernos. Vivimos en un mundo que parece desistido de tener utopías, que ha desistido de tener ideales, que ha desistido de tener esperanzas. Y esta institución, como cualquier universidad, aquí hay 24.000 jóvenes más o menos estudiando, han venido aquí, han puesto su vida en nuestras manos porque creen que somos capaces de abrirles un horizonte a sus esperanzas, que es desplegar su vida, desarrollarse, tienen todo el futuro por delante, toda una vida por delante. Y vienen aquí con esa expectativa, con esa ilusión. Hemos creado una escuela secundaria que atiende a los chicos de las villas del fondo de León Suárez.
Esos chicos que muchos de ellos viven en ranchos de lata. Esos chicos hoy hacen sus prácticas de laboratorio en los mismos laboratorios que estudian los chicos de la ingeniería espacial o de biotecnología o de física o de la ingeniería en electrónica. Comparten los laboratorios. Ellos chicos que parecía que no tenían ninguna esperanza ni ninguna familia, como me dijo un chico una vez, uno de esos así, me dice, bueno, ¿qué es lo que más importante recibiste acá? Me dice, una familia. Encontré una familia. Y esos chicos tienen una ilusión, una esperanza de hacer algo con sus vidas. Y por eso me parece que es central y decisivo para la universidad, para nosotros. Es decisivo también para la política pensar que no vamos a seducir a nuestra sociedad solo con el no. Vamos a seducir a nuestra sociedad para sacar de ella lo mejor, para provocarla a que de ella salga lo mejor y no lo peor, solamente si somos capaces de proponerles una ilusión, una esperanza, una utopía, un camino hacia donde ir, que sin duda es algo que tenemos que construir entre todos, sin duda. Pero en ese sentido quiero honrar la vocación, la tarea y la función de la política, porque entre otras cosas le corresponde a ellos no tan solo gestionar, le corresponde a ellos provocar en la sociedad lo mejor, ofrecerles la seducción de una utopía, de un sueño. Este país se construyó porque hubo un sueño, Todos mis abuelos llegaron de una Europa pobre, miserable, devastada, algunos de mis abuelos después de la guerra, devastada de la guerra, y vinieron aquí con una ilusión. Inauguramos hace unos días, tenemos un centro de documentación alemán, de la inmigración alemana. Inauguramos hace unos días una cosa muy curiosa que se descubrió allí, entre aquí y el Instituto Iberoamericano de Berlín, que es la propaganda peronista en alemán en Alemania, de los años 50 al 55. Más allá de lo que eso significó, más allá de esa muestra, de ese intento de mostrar una Argentina moderna, pujante, y contaban los alemanes que la presentaron, dice, bueno, para la Alemania del 50, Argentina era el país de los sueños. Nosotros estábamos destruidos del país, derrumbados, no habíamos levantado nada, no teníamos industria. Eso fue la Argentina, una utopía, un país que podía ofrecer un futuro. Y tenemos que ser capaces de despertar en nuestra sociedad lo mejor y no lo peor. Tenemos que ser capaces de proponerles una utopía, un sueño a realizarse, Y tenemos que volver a pensar si también no es función de la política sustancial educar al soberano, educar a nuestra sociedad. No solo dirigirnos, guiarnos y movernos por las encuestas, sino enfrentarnos a la sociedad, provocarla a la sociedad y educarla a la sociedad. Una sociedad que en muchos de sus aspectos está estupidizada. No puede ser que cuando ganemos nosotros es el pueblo el que lo votó y cuando gana el otro no se sabe dónde fue el pueblo. Entonces, me parece que estamos frente a un problema grave que es una sociedad que está estupidizada en no menor medida, acá y en todo el mundo, por el consumo, por los medios, por tantas cosas. Y nosotros, la universidad fundamentalmente, pero también la política, tiene el deber sustancial de provocar y educar a la sociedad en una idea de sí misma superadora, solidaria, que pueda entender que la vida humana, por pequeña que sea, por minúscula que sea, es una aventura maravillosa que vale la pena vivir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Ruta. Llamamos a continuación al doctor Daniel Heyman, quien impartirá la laudatio. Se especializa en macroeconomía, desarrollo económico y modelos de sistemas complejos en economía. Es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, dependiente de la UBA y el CONICET, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina.
Además, se desempeña como profesor titular en la UBA, en la Universidad Nacional de La Plata y como profesor invitado en la Universidad de San Andrés. Recibió el premio Fundación Conex en 1996 a una de las mejores figuras de la década en humanidades, diploma al mérito en el área de teoría económica y el premio a la trayectoria destacada en economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 2009. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, déjenme agradecer especialmente el honor de estar presente acá acompañando este acto, que en realidad es un reconocimiento altamente merecido a alguien que ha sabido combinar una acción pública notabilísima con actividad intelectual y una vida estrictamente académica y altamente productiva. En esta mezcla, que tal vez tenga alguna vinculación con las palabras del rector sobre esta interacción en el trabajo, en economía, entre la técnica, la ética, la prudencia. Déjenme traer a colación a dos grandes próceres del oficio, de mi oficio de macroeconomista. En una oportunidad, al referirse a las cualidades de Alfred Marshall, algunos de ustedes lo recordarán, Keynes aludía a la variedad de habilidades y capacidades que se requieren para redondear una tarea de economista. Este texto ha sido innumerables veces citado y en él Keynes decía, cito, «El economista acabado debe reunir una rara combinación de dones, debe alcanzar un elevado estándar en varias direcciones diferentes, importante, y debe combinar talentos que no se encuentran justos a menudo. Debe ser matemático, historiador, estadista, filósofo en alguna medida. Debe entender símbolos y hablar en palabras, debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado para los propósitos del futuro. Ningún aspecto de la naturaleza humana o de sus instituciones debe estar completamente fuera de su mirada, digamos. O sea, esta idea del economista como alguien que debe necesariamente por su propio trabajo tener ideas generales y específicas, debe ser preciso y amplio, digamos. Un poquito la figura de Lavagna genera ese tipo de imagen. En realidad, en los últimos tiempos ha ido prevaleciendo una focalización del campo de cada economista a un pequeño conjunto de temas. La especialización, como en muchos otros lados, ha cundido. No hace falta, digamos, en el ámbito de los economistas, insistir sobre los beneficios de la división del trabajo, pero también esa misma evolución refuerza la relevancia de reconocer y apreciar especialmente a aquellos capaces de sostener miradas y acciones de amplia escala y de desenvolverse con eficacia en distintas áreas de desempeño. En un país como el nuestro, creo que vale una consideración adicional. Allá por los años 30, Gunnar Myrdal, tal vez ustedes lo tengan presente, que fue más adelante premio Nobel, era un joven economista del Grupo de Estocolmo en aquella época. Gunnar Myrdal fue premio Nobel en esas curiosidades que tiene la vida académica o científica, junto con Hayek, digamos, con quienes tenía realmente pocas cosas en común. Comentaba, y una frase muy simpática, digamos, hablaba de los economistas anglosajones y les atribuía una innecesaria originalidad. Porque la idea era, ellos ignoraban en su insularidad a la literatura continental, mucha de la cual estaba escrita en aquella época en idioma alemán. Ahora, en la misma época, por aquellos mismos tiempos de la Gran Depresión, esto fue en el año 33 más o menos, en los tiempos de la Gran Depresión y las elaboraciones de la alta teoría, la enorme elaboración científica y académica de aquella época, gente como Raúl Prebisch acá en la Argentina estaba buscando entender las propiedades particulares, y esto de nuevo, la generalidad y la particularidad,
las propiedades particulares de los altibajos de una economía periférica y trataba de contribuir con eso a la acción de política económica, entendernos específicamente para colaborar con el mejoramiento social de alguna manera. Y ahí yo creo que hay una lección general. Ciertamente la disciplina económica trata sobre cuestiones lo suficientemente complejas como para que cerrar los ojos a los desarrollos fuera de las fronteras resulte algo extremadamente costoso. Sin embargo, eso no es todo. El análisis económico, en cuestiones macroeconómicas particularmente, tiene intrínsecamente un componente histórico y local dado por las implicancias de la estructura de la economía, las instituciones existentes y las experiencias mismas que han acumulado los agentes económicos. Trivial como esto suene, corresponde tener bien claro que esto no tiene que pasarse por alto. Hace falta reconocer cuidadosamente las especificidades de los problemas o procesos que se están estudiando y sobre los cuales se quiere operar. Hay una estirpe de economistas argentinos que han sabido reunir la práctica de la política económica con un sentido de contribución a la sociedad, con un trabajo analítico hecho de un modo que incorporaba, tal vez críticamente, los aportes generales de la literatura internacional y al mismo tiempo exploraba o explora e integraba o integra particularidades significativas de la economía en cuestión y en el camino, a veces, trata de emplear la experiencia específica para explorar hipótesis de interés teórico, es decir, hacer teoría desde la propia experiencia nuestra. Este grupo de economistas contiene a figuras para mí tan estimables y también diversas como Aldo Ferrer, Adolfo Canitrot y Juan Zurruil. Y a su modo me animaría también a incluir a Julio H.G. Olivera cuando se olvidaba un poco de los arcanos de las distribuciones matemáticas. Roberto Labaña se emparenta, creo, de manera muy nítida con este linaje de economistas polifacéticos, pero siempre preocupados por comprender la economía argentina y por explorar opciones de política económica, ya sea como participante directo en la acción de gobierno, ya sea a través de la reflexión y la participación en los correspondientes debates. La biografía profesional de Roberto Labaña destaca especialmente su trayectoria en altas funciones de gobierno y su prominencia pública, que llegó incluso a constituirlo en candidato presidencial. Pero también muestra una actividad considerable en el campo más estrechamente académico de la docencia y la labor analítica, así como la consultoría, tanto al sector privado como a organismos nacionales e internacionales. Ya fue más o menos mencionada la trayectoria, yo voy a hacer una alusión muy rápida a la enorme, trayectoria de Roberto Labaña. Roberto estudió economía en la UBA en una época vibrante, se recibió en el 66, 67, previa a la malamente recordada intervención de 1966. Muy joven, hizo un posgrado en Bélgica. Muy joven integró como investigador el Centro de Investigación Aplicada de la UBA y ha tenido un amplio recorrido en la docencia universitaria. Quisiera mencionar un par de cosas que me competen casi personalmente. Una es el pasaje de Labaña como profesor en los cursos del posgrado del IDES en los años 70. Y eso tiene un papel bastante particular, porque en esos momentos, finales de los años 70, la institución el IDES, se había constituido en un foco de aprendizaje y discusión abierta en temas económicos y sociales, donde, como sabemos muy bien, entre otras libertades estaba coartada la libertad intelectual. Digamos, yo tuve la oportunidad de asistir a esos cursos y realmente fueron esenciales, importantísimas en mi formación. En los años 80, Roberto Labaña enseñó política monetaria fiscal en la UBA. Un curso que, si me puedo permitir una referencia personal, tiene para mí un significado especial porque fue también la primera materia de macro que tuve la oportunidad de dictar en la Facultad de Ciencias Económicas. También en la UBA fue profesor de macro, fue profesor titular de Economía en la Facultad de Derecho, donde dirigió la maestría de Integración y Mercosur del Centro de Estudios Avanzados e integró el Consejo Académico de la carrera de posgrado en Estrategia Económica Internacional de la Facultad. Lo cual es significativo porque este tipo de tarea es un indicador claro de su sostenida preocupación por los temas de economía internacional y las posibilidades y los problemas de la integración regional
con foco principal en el contexto latinoamericano. Por supuesto, digamos, ni vale la pena mencionar incontables participaciones en reuniones de discusión, congresos, seminarios en el país, en el exterior. Un punto que también desde el punto de vista académico creo que vale la pena destacar es su rol en la función directiva de instituciones dedicadas a la generación y discusión de ideas. Hoy por hoy es miembro del Consejo de Administración del CIPEC, del Comité Ejecutivo del CARI, del Consejo Superior de la Fundación de Centro de Estudios de Comercio Exterior de Brasil. Y previamente integró el Consejo Directivo del IDES y fue presidente del Instituto de Economía Aplicada y Sociedad. Déjeme referirme rápidamente a las publicaciones de Labaña, que son significativas. Ahí se destacan varios libros donde se discute la evolución de la economía internacional, la integración regional en el Mercosur y los problemas y perspectivas y opciones de política y economía, específicamente en la Argentina. Ustedes ven el ámbito general, el ámbito regional y el ámbito específico nuestro. En Neoconservadorismo versus Capitalismo Competitivo, un importante trabajo del año 99, Roberto Labaña trata un panorama del sistema internacional y de las ideas o ideologías, según uno quiera, predominantes desde el apogeo de los esquemas del estado de bienestar y resalta el pasaje a enfoques y políticas que implican regresiones de la protección social y dan primacía a los movimientos financieros. Ahí hace una distinción que me parece relevante y muy interesante entre lo que se llama la enfermedad holandesa y lo que él denomina la enfermedad mexicana, la enfermedad holandesa siendo la pérdida de competitividad de grandes actividades asociadas con el comercio exterior debido a motivos reales, como fue en el caso holandés, el descubrimiento de un recurso natural, y la enfermedad mexicana, autogenerado vía déficit externos y apreciaciones reales insostenibles, cuando se ignora el carácter transitorio de la holgura en el gasto permitida por el financiamiento externo. Digamos, esa distinción me parece que es altamente significativa. En Argentina, Brasil y Mercosur, una decisión estratégica del año 98, Labaña señala la importancia potencial de la integración como inductor de oportunidades productivas, pero también marca condiciones para que ese potencial se realice. Esa puntualización es interesante. En este sentido, argumenta por un proceso gradual, atento a las asimetrías existentes entre las economías, y también por una combinación de apertura comercial con políticas industriales, teniendo una aproximación sectorial para fomentar el comercio intraindustrial y evitar grandes desbalances en el intercambio. Al hacer esto, evoca claramente el modo en el cual se había encarado el tema de la integración en las primeras negociaciones que originaron el Mercosur en los años 80 y donde Labaña tuvo un rol extremadamente destacado como miembro del gobierno argentino. En La Argentina que merecemos, 2007, y un libro reciente del año 2015, trata sobre las trayectorias recientes de políticas y desempeños económicos sobre su experiencia en cargos públicos, lo cual claramente lleva, ya estoy en más de la mitad, créanme, lleva a la intensa y distinguida carrera de Labaña en el sector público, que él mismo describe, es una frase muy significativa, como una tarea de identificación de problemas, diseño de alternativas e instrumentación de políticas. Noten de nuevo el conjunto de elementos que tiene desde el pensamiento a la implementación concreta. Con este marco general, las cuestiones de política que ocuparon a Labaña correspondieron a una multiplicidad de áreas como las de índole macroeconómica, las políticas de ingresos, la obra pública, los temas laborales y las políticas productivas y de comercio exterior. La primera incursión de Labaña en el sector público fue a mediados de los 70, 74, como director de política de precios y política de ingresos del Ministerio de Economía. También una alusión algo personal, recuerdo particularmente la matriz de Labaña, que era a falta de una matriz de insumo producto propiamente dicha, una digamos, matriz de transacciones intersectoriales construida a partir de costos informados de las empresas, que era un instrumento que todos queríamos usar de alguna manera. O sea, esa fue una contribución, un derivado de la política económica con derivaciones para el estudio y la investigación. Tras un breve periodo como subsecretario en la Secretaría de Obras Públicas, en el 75, por motivos más que evidentes, interrumpió la tarea de Labaña en el ámbito de gobierno. Su regreso esperó a la década siguiente con el retorno a la democracia y, como se mencionó, se desempeñó como secretario de Industria y Comercio Exterior, en cuya función tuvo una participación esencial como negociador de los acuerdos económicos de integración
con el Brasil. Por supuesto, el punto más conocido por todos es el trabajo de Labaña en el Ministerio de Economía post-92. Déjeme unas pequeñas alusiones a una cosa que daría para seminarios, obviamente, pero resulta opinable si una vez sufrido el golpe del quiebre de la convertibilidad y sus violentas repercusiones, incluyendo una ruptura generalizada del sistema contractual, resulta opinable, decía, si la economía había pasado lo peor y podía esperarse el inicio de una reacción. Lo cierto es que el panorama era dramático, con un nivel de actividad deprimido, un salto enorme en los niveles de desempleo y pobreza y una aguda desconfianza, si bien no se habían verificado los temores de una explosión inflacionaria. Basta recordar las restricciones a los retiros de depósitos bancarios y las reacciones que esto generaba. En los hechos, durante la gestión de Roberto Labaña se produjo una recuperación impresionante, desmintiendo opiniones de que se trataba, por ejemplo, una frase muy célebre de Anne Kruger, economista en jefe del Fondo Monetario, el rebote de un gato muerto. Ese era el clima en el cual estaba el país, donde incluso economistas de prestigio internacional como Dormus y Caballero se atrevían a proponer una especie de intervención económica a la Argentina. No es del caso incursionar en una discusión de este periodo, de lo que vino después, pero si se me permite, quisiera mencionar algunos elementos del trabajo de Labaña como ministro que me parecen especialmente significativos. Una, al principio, es el haber maniobrado con éxito la normalización, obviamente relativa dadas las condiciones, de la operación monetaria y bancaria, poniendo fin al corralito corralón y realizando el rescate de las cuasimonedas. Digamos, visto en perspectiva parece una cosa obvia, no era nada obvio en su momento. En segundo lugar, y requería temple, por otro lado, no solamente apreciación económica, sino... En segundo lugar, quisiera mencionar la actitud adoptada por él en el complejo proceso de reestructuración de la deuda pública, poniendo énfasis en las condiciones de solvencia, y esto era importante, evitando compromisos excesivos mientras se generaban superávit fiscales y externos que reforzaban el poder de negociación del país al diluir urgencias para demandar nuevo financiamiento. Digamos, esa combinación de políticas internas y negociación externa creo que es especialmente destacable. Y en la última etapa de la gestión marcó también un criterio de sostenibilidad tendiente a conciliar el crecimiento con el mantenimiento de los principales balances macroeconómicos y en particular reconociendo los riesgos de recaídas inflacionarias, otra cosa relevante. Todo lo anterior y lo que no llegamos a mencionar conforma una muy notable trayectoria profesional y específicamente académica. El presente reconocimiento se agrega con justicia a otras distinciones que ha merecido Labaña, como el doctorado honoris causa de la Universidad de Concepción del Uruguay y el premio CONEX 2006 por su contribución en el campo del desarrollo económico. Sin duda, aparte de este merecido reconocimiento, podemos anticipar nuevos e importantes aportes suyos al conocimiento y a la administración de nuestra economía. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Daniel Heyman. Seguidamente invitamos al rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, y al doctor Roberto Labaña a subir, por favor, al escenario. El doctor Roberto Labaña recibirá de manos del señor rector el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín. Y también el distintivo de esta Casa de Altos Estudios. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Ahora sí escucharemos la conferencia titulada Ignorar el pasado es ignorar el futuro, unas pocas cuestiones económicas. Bueno, muy buenas noches o tardes o noches a todos. Es un gran honor estar acá y por supuesto debo empezar por agradecer y muy profundamente a la Universidad de San Martín y lo hago en la persona de su rector, el señor Carlos Ruta, del señor rector electo Carlos Greco, mi agradecimiento al Consejo Académico,
a la comunidad académica toda, alumnos, profesores que están acá, por esta distinción. Un agradecimiento especial a Daniel Heyman y su muy generosos comentarios sobre mi trayectoria. Y, por cierto, el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes y a algunos invitados especiales, los cuales no los voy a nombrar a todos porque siempre se corre el riesgo de dejar a alguien afuera, pero sí quiero de alguna manera que estén representados por dos nombres que han sido muy especiales y muy ligados precisamente a parte de mi trayectoria. El señor presidente Eduardo Duhalde y el señor presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Nación en momentos muy extremos de la vida argentina, don Eduardo Camaño. A ellos y a todos ustedes el agradecimiento por estar acá. Por cierto, esta distinción tiene valor en sí mismo, valor intrínseco, que emana de la calidad, del prestigio, del trabajo cotidiano de esta universidad, pero tiene además, sobre todo en el caso de las universidades jóvenes, en las universidades que tienen menos de 100 años de vida, un reflejo más fresco de lo que es el marco histórico y el marco social del lugar en el cual están implantados. Hace algunos años, cuando fui distinguido por la Universidad de Concepción del Uruguay, no pude dejar de pensar que esa institución estaba implantada y era heredera de muchas cosas que habían ocurrido en un lugar que se llamó en el final del virreinato el Arroyo de la China y después Concepción del Uruguay, una ciudad que jugó un papel, y con quienes en ella estaban, jugó un papel importante, un papel trascendental en la unidad nacional y en el armado institucional del país. Hoy, en esta universidad, no puedo ignorar que está implantada en lo que no hace mucho tiempo fue llamado la capital de la industria, y donde me cuentan quienes han podido caminar por sus calles en aquel momento, se escuchaba el ruido de los telares trabajando cuando uno caminaba. Me une a esta casa de estudios un profundo interés por llenar un vacío que existe, que es el de lograr una masa crítica en el desarrollo de las ciencias duras, quizás más propiamente dicho de las ciencias de la naturaleza. Las tres ingenierías, los laboratorios, los recursos humanos, los premios que esta universidad y su gente ha recibido son muy elocuentes de la preocupación precisamente por llenar ese vacío. Y acá encontré con cierta emoción incluso la Fundación Argentina de Nanotecnología. Esta fundación, junto con desarrollos biotecnológicos y con desarrollos en materia de software, fueron centros de interés muy particulares durante mi gestión pública. Algunos con objetivos alcanzados, como en el caso del software, otros con entes como precisamente la Fundación Argentina de Tecnología en curso, viva todavía y con una enorme proyección por delante, otros que todavía esperan que se le dé continuidad a la tarea, que son básicamente las materias biotecnológicas. De modo tal que en común este interés por llenar ese vacío en la formación de nuestros hombres y de nuestras mujeres me parece importante de señalarlo. Ustedes saben que las nuevas tecnologías han tenido un impacto globalizante, han creado el mundo global.
Y en la medida en que las tecnologías crearon las posibilidades de ese mundo global, apareció el comercio, y de la mano del comercio se ha expandido la formulación de todo un ideario económico que después es viralizado, diría yo, por las instituciones multinacionales. En ese mundo global, los alimentos, la energía, la nueva minería, los bosques, el agua y el aire limpio son recursos con diferentes grados de escasez, con escasez que además es creciente y por ende con un valor económico relevante. Argentina tiene todos y cada uno de esos recursos naturales. Un economista, Jeffrey Sachs, diría que además tiene un posicionamiento geográfico lejos del trópico y cerca del mar, lo cual en su visión y en sus trabajos aportaba un valor económico adicional. Podríamos incluso agregar que estamos lejos de las zonas de conflictos políticos, económicos y religiosos más agudos que hoy existen en el mundo. Solo estos recursos naturales bastarían para asegurarle a nuestra comunidad un futuro mejor. Mucho más, por supuesto, si somos capaces de agregar los recursos humanos con los que contamos. Es cierto que la educación se ha deteriorado, ha perdido de alguna manera sus niveles de superexcelencia que supimos tener. Pero hay dos cosas que todavía están presentes. Quizás la más importante de todas, la voluntad individual de cada familia. Cada padre, cada madre sabe perfectamente que si hay una inversión que hacer, si hay algo donde poner un esfuerzo para el mejoramiento personal y social de sus hijos, está precisamente en la escuela, está en la educación, y por eso hace muchas veces enormes sacrificios, más allá incluso de sus fuerzas, para llenar las deficiencias del Estado. Eso está presente y eso es un valor potencial importante. Por otro lado están los bolsones o los nichos de alta calidad académica, de donde salieron Husserl, Leloir, Milstein, Favaloro, o donde hoy podemos encontrar a Maldacena en el mundo de la física, a Sandra Díaz en el mundo de la biología, a Julia Tulain en hematología, a Juan Giovanna en medicina, o a Fabiana Gennari o Solerilia en nanotecnologías, por citar nada más que algunos de los premiados internacionales del año 2017. O incluso, más importante todavía, por su edad, Ian Fletcher, que con sus 17 años acaba de ganar la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. O Verónica Cantero Burroni, de solo 15 años, que también este año recibió un prestigioso premio literario en Europa. Esta lista por sí sola es ilustrativa, por supuesto hay miles de ausencias. Y así como hay casos individuales, hay excelencia también en términos institucionales. Ahí está el Centro Atómico de Bariloche, está la empresa pública INVAP, está el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el INTA, el Instituto Malbrán, la Comisión de Actividades Especiales, una vez más, una lista que no es completa. Así que contamos con los recursos naturales humanos importantes y, sin embargo, el futuro, ese futuro mejor, está siempre por delante. Es siempre futuro y no logra concretarse en presente. No solo existe una brecha entre lo real y lo potencial, entre lo que somos y lo que podemos ser, sino que esa brecha en los últimos años se ha ampliado. Desde mediados de la primera década del siglo, más precisamente desde el 2007 en adelante, hay dos hechos internacionales que lo que han hecho es expandir la capacidad potencial de Argentina. Uno, un dato geopolítico, que es la presencia y la irrupción en los mercados internacionales de China, particularmente en los mercados mundiales de alimentos, que son aquellos que nos interesan, puesto que forman parte de la canasta básica de productos que nosotros exportamos.
y el otro un evento tecnológico, que es la difusión del fracking en Estados Unidos, con una tremenda importancia en materia de producción y exportación de petróleo y gas eventual, de una importancia que probablemente uno pueda comparar a lo que fue el buque frigorífico allá por finales del siglo XIX. Son cosas que vienen desde el exterior y que, si lo sabemos aprovechar, generan una enorme capacidad adicional. Curiosamente, en el mismo momento en que esa brecha o esa capacidad potencial se ampliaba, el país prácticamente dejó de crecer. Se ha hablado de la economía, lo ha hecho el rector Ruta en términos filosóficos muy profundos, lo ha hecho Daniel Heyman recién. Es obviamente una ciencia social centrada en el comportamiento humano, que es infinitamente más inestable que lo que puede ser la física. Un economista importante, Lord Robbins, dijo una vez que, y cito, la influencia de la reforma religiosa del siglo XVI no produjo ningún cambio en las fuerzas de la gravedad, pero ciertamente cambió la demanda de pescado en los días viernes. Digo, esta es la diferencia de cuando uno trata precisamente con temas como la economía. Esa inestabilidad fue dando lugar a insatisfacciones en la marcha y en el desarrollo de la economía, y en algún momento el concepto de racionalidad plena con que estaban formuladas el grueso de las ideas económicas evolucionó hacia lo que otro economista notable, Akerlof, llamó la cuasi-racionalidad. Y esa cuasi-racionalidad lo que hizo fue acercar a la economía a la antropología, a la historia, a la psicología. Una mejor comprensión de los procesos económicos hace precisamente a la economía menos rígida, más empírica, más experimental, menos teórica y menos analítica, sin por eso abandonar ni la teoría ni el análisis más fino. Lo que sí ocurre claramente es que esos cambios han llevado que en la formulación de la política económica, que son algunos de los temas que a muchos nos preocupa, el pasado, la historia, el contexto, las motivaciones cobran un papel central. Una vez más, las motivaciones no cambian la mecánica del sistema planetario, a veces alcanzan por algunos siglos para ocultarlo, pero no las cambian. Las motivaciones sí cambian las realidades sociales y económicas. Incluso sucesos que terminan siendo iguales pueden haber tenido un origen muy distinto. Y les cuento aquí una anécdota. El joven Keynes, cuando era miembro técnico de la comisión y de la delegación británica, de la comisión que analizaba la salida de la Primera Guerra Mundial, se enfrentó a una discusión muy fuerte entre Estados Unidos y Francia, donde Francia quería utilizar las reservas de oro que quedaban en Alemania como compensación de gastos y de destrozos producidos por la guerra. La postura americana, que fue finalmente la que primó, ya en esa época empezaba claramente a tener primacía, fue que había que usar esas reservas, pero para asegurar la alimentación del pueblo alemán. Ahora, detrás de ese hecho al cual se llegó, había dos explicaciones totalmente distintas. La del presidente Wilson, con una visión pacifista, global y demás, que lo que buscaba era que éticamente se respondiera a las necesidades de ese pueblo, y la de su secretario de Comercio, Hoover, que lo único que se planteaba era que había que reducir fuertemente los excedentes de carne de cerdo que estaban acumulados en Estados Unidos. Fíjense cómo dos cosas tan distintas terminan conduciendo a un mismo final.
El crecimiento económico, que normalmente se lo toma como una aproximación del bienestar de las sociedades, y es razonable que así sea, está siempre sujeto a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que los gobiernos, y yo extendería, qué es lo que los gobiernos y las sociedades todas pueden hacer para impulsar el crecimiento? Y esta es una pregunta muy difícil, porque el crecimiento es como una caja negra, dentro de la cual se desarrollan procesos económicos y sociales sumamente complejos. Entonces, dado que es muy difícil saber lo que ocurre estrictamente dentro de esa caja negra, uno tiene por lo menos que usar las experiencias del pasado, conocer el momento histórico en el cual los hechos ocurren y por lo menos definir los inputs, es decir, lo que entra a esa caja negra, y por eso ignorar el pasado, ignorar esas experiencias históricas significa ignorar el futuro. Yo quiero recordar, no diría algunas enseñanzas, nunca es bueno, salvo cuando uno está en tarea estrictamente profesoral, dar lecciones. Pero yo diría, tomando palabras del rector Ruta, ciertas advertencias prudenciales que quizás sería bueno tomar en cuenta si efectivamente buscamos que en algún momento nuestro país tenga una proyección de mediano plazo como la que efectivamente podemos tener y tomar si somos capaces de cerrar esa brecha entre lo que somos y lo que podemos ser. Prudencialmente citaría, no se asusten, no va a ser demasiado largo, 7 cosas por lo menos. La primera, y retomo también el mundo de las utopías de las cuales el señor rector habló, que no se construye un futuro en base a utopías retrospectivas, a utopías formadas estrictamente con datos del pasado. Y por eso creo que es bueno decirnos claramente a la cara que nunca fuimos un país desarrollado, por más que nuestro Producto Bruto hubiera tenido un nivel comparable al de países desarrollados. Fuimos simplemente un país rico de una riqueza fuertemente concentrada. Son dos cosas totalmente diferentes. Fuimos lo que hoy podrían ser Kuwait o los Emiratos. Fuimos monoproductores insertados en la estructura de la potencia dominante en aquella época. Efectivamente, esa riqueza abría la puerta al desarrollo. Habría como posibilidad. En la realidad, ese desarrollo no se concretó. Es más, esa posibilidad que una generación fue capaz de aprovechar y a la que después no le pudo dar continuidad, vale la pena recordarlo, que no se produjo en el vacío. Esa fue una opción dolorosa, donde en algún momento hubo que desarticular el país minero que éramos originariamente, con un centro productivo en Potosí, con un centro intelectual en la Universidad de Chuquisaca y con una artesanía industrial importante en las provincias del norte y del centro. Es decir, para ser ricos, de alguna manera, se desarticuló lo que ya existía, la riqueza se concentró y, en definitiva, el proyecto terminó chocando contra lo que la concentración de la riqueza y poder genera, que es una reacción. Entonces, pensar en el país en términos de volver a rearmar ese esquema que en algún momento nos dio riqueza es extremadamente peligroso. No se construye el futuro con una utopía retrospectiva. Sí
con una utopía. Celso Furtado dice que el mundo no vive sin utopías. Es cierto, pero las utopías tienen que ser pertinentes en términos de lo que efectivamente proponen. La segunda afirmación, vuelvo a decir, de carácter prudencial que yo haría, el pesimismo autodestructivo no ayuda a la construcción del futuro. Montada en esa falsa premisa de que había que volver a rearmar lo que Argentina alguna vez había sido, se ha divulgado la idea de la decadencia secular en el último siglo, en los últimos 100 años en Argentina. Los estudios internacionales no muestran eso, con alguna aclaración que después voy a hacer. Miren, entre el año 1900 y el año 1938, el Producto Bruto de Argentina per cápita era el 67% del de Estados Unidos. El de los países desarrollados de Europa era el 69%. Australia y Canadá estaban más cerca del 100%. Entre 1939 y 1944, todos los países, Argentina, Australia, Canadá incluidos, pierden relevancia, y pierden relevancia frente al país que se utiliza como benchmark, como el punto de medida, que es la economía de Estados Unidos. Y eso ocurre porque la economía americana crece a tasas de 2 dígitos durante largos años, fruto del esfuerzo de guerra. Y entonces Argentina, que era el 67%, baja al 49%, pero Australia, que también tenía un nivel importante, se reduce del 90% al 77% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Canadá le pasa algo similar. Entre 1945 y 1975, Australia todavía baja un poquito más de ese 77 que había alcanzado, baja al 75. Argentina se mantiene en el 49, no retrocede frente a Estados Unidos. Donde los hechos sí cambian de una manera decisiva es a partir de 1976. Esto que en Australia permite incluso una pequeña recuperación, o en Canadá lo mismo, en el caso de Argentina significa caer desde el 49%, como les dije antes, al 39%, una fenomenal caída. En síntesis, no hubo 100 años de decadencia, hubo sí, a partir de los años 75, 76, un retroceso muy importante, comparado con aquellos países que usualmente se usan como similares a Argentina, Australia y Canadá, pero también respecto del resto de América Latina. La relación entre las políticas iniciadas por el gobierno militar de los años 76 al 83, en los procesos de crisis sucesivas que después había, me parece que es por lo menos algo que debe ser considerado. No fue casualidad que en el momento en que el poder queda en manos de los que buscan la utopía retrospectiva, el país retrocede de esa manera. Tercer comentario. Impulsar el proceso de crecimiento, y esa es la pregunta, ¿qué es lo que los gobiernos pueden hacer en términos del crecimiento? Implica, antes que nada, no confundirse sobre las variables, sobre los datos que hay que movilizar. Los modelos de crecimiento todos tienen, a partir de Solow, una explicación del crecimiento muy clara, es el aporte de capital, el aporte de mano de obra y la productividad o el avance tecnológico. Sí, esto es así, pero esto es así ex post. Esto no nos dice nada de qué es lo que motiva a que efectivamente alguien agregue capital, a que alguien cree una empresa
y incorpore mano de obra y después desarrollo tecnológico y demás. Entonces, estos modelos lo que les falta es una respuesta motivacional, y la respuesta motivacional del por qué, de qué es lo que va a llevar a la gente a actuar en términos de combinar estos factores de producción, capital, trabajo y adicionalmente tecnología. Esa es la pregunta que hay que hacerse frente a cualquier programa que plantea a veces lo obvio. Sí, hay que agregar capital, hay que invertir, sí, claro. Hay que tomar mano de obra, sí, claro. ¿Y cuál es la motivación? ¿Dónde está la rentabilidad? La rentabilidad absoluta y la rentabilidad relativa generalmente a colocaciones financieras que son mucho más flexibles, mucho más móviles, mucho más fáciles de retirar si hace falta. ¿Dónde está? Y después hay que tomar en cuenta también que en democracias con economías de mercado, por más imperfectos que los mercados sean, siempre hay una necesidad implícita o explícita de equilibrios intergeneracionales. Porque alguien podría decir, bueno, la motivación si falla en el privado se hace vía subsidios. Aún en estos casos hay que darse una respuesta a los equilibrios intergeneracionales. Salvo en la Unión Soviética, más tarde en China y en algún momento en alguna otra economía del sudeste asiático, es muy difícil, aún con subsidios, llevar adelante un proceso de inversión que lo que significa es diferir consumos para el futuro. Es decir, sacar la posibilidad de consumir hoy para invertir en términos del futuro. La cuarta afirmación es que si la demanda, si el poder de compra de la población es una condición necesaria, no digo que sea una condición suficiente, pero es una condición absolutamente necesaria para motivar la inversión, hay que ver qué es lo que puede hacer viable el proceso de demanda. Y básicamente es la masa salarial, el salario, el empleo y el tipo de cambio que tiene que ver con las exportaciones. Entonces, además de los componentes éticos obvios que hay en términos de brindar bienestar y demás, cualquier política permanente de debilitar el consumo o de sesgarlo hacia el exterior, porque la concentración de ingreso hace que se sesgue buena parte del consumo hacia el exterior, tiene que ser vista con mucha prudencia. Y lo mismo en lo que hace a una moneda nacional artificialmente sobrevaluada. Un tipo de cambio real bajo que lo que hace es que se importen, y a veces nos gusta que haya muchas cosas importadas, pero que no se exporte. Y eso nos tiene que gustar menos porque indefectiblemente lleva a un estrangulamiento externo. Un economista importante del desarrollo, Dani Rodrik, hablando de las lecciones que nos puede dejar la economía china creciendo a tasas fenomenales, es el tipo de cambio subvaluado, como la mejor herramienta de China para subsidiar las manufacturas. Algo similar se podría decir unos años para atrás, en la posguerra, respecto de Japón o de Surcorea. El mensaje acá es muy sencillo. Evaluar mal estos precios fundamentales en la economía, que son el salario y el tipo de cambio, está detrás de las crisis recurrentes que hemos tenido en los últimos años. Y señalo tres de una enorme importancia. 82-83, que duró 2 años y donde se perdió el 8% del producto del ingreso de los argentinos. 89, 90, 91, que duró 3 años y se perdió el 12% del producto de los argentinos, y la mitad de 1998 hasta la mitad del 2002, que duró 4 años y donde la pérdida fue superior al 20% del ingreso de los argentinos. Una crisis en definitiva cada vez más largas y más profundas
quizás por no haber prestado una prudente atención a esos dos precios fundamentales de la economía, que son el salario y el tipo de cambio. La quinta afirmación es que el ajuste fiscal depende del crecimiento y no a la inversa. Y acá quizás deba pedir disculpa al saber convencional que dice exactamente lo contrario, que primero se hace el ajuste y después se crece. Esto es lo que el Fondo Monetario ha viralizado, que más recientemente la OCDE, la Oficina de Cooperación de los Países en Desarrollo, que centran toda la política económica y a lo mejor en buena medida tienen alguna razón en lo que hacen al mundo desarrollado en el ajuste fiscal. Un ajuste fiscal que se hace reduciendo gastos y subiendo impuestos. No hay que ir muy lejos. En 1999 en Argentina se bajaron los gastos en educación, en salud y se redujeron los salarios y jubilaciones en el 13%. Yo debo confesar que frente a hechos como estos en el mundo de la economía, a mí me viene la figura de los médicos medievales, cuando se dedicaban a sangrar a sus ya debilitados pacientes. Difícil que por la vía de la sangría se logre algo. Quizás haya que reflexionar estrictamente sobre una posición inversa o una formulación inversa. Como en la búsqueda de un equilibrio fiscal, que también es cierto y necesario, hay que hacerlo cuando uno pone la capacidad de crecimiento del país en marcha. En todo caso, la experiencia fáctica que tenemos va en favor de no sangrar a las sociedades y recordar, quizás con un poco de, no sé si decir de falta de ética, pero en fin, con algo que no me cierra del todo, pero que lo cito, que decía Montesquieu: el mejor camino para prevenir el desorden social es canalizar las pasiones de la gente hacia hacer dinero. No creo que sea la única motivación, pero ciertamente esa es una motivación. La sexta comentario que haría es: cuidado con las inversiones financieras que no equivalen a inversiones físicas. No es lo mismo cualquier tipo de inversiones. Es cierto, en el mundo de la economía hay una lógica que los rendimientos decrecientes hacen que los fondos fluyan del mundo desarrollado al mundo en desarrollo. ¿Por qué? Porque los rendimientos son más altos. Esto en teoría es así, en el modelo neoclásico. Termina produciéndose, pero a veces lleva mucho más tiempo de la que alguna vez se pensó. El riesgo país, las restricciones legales, las debilidades institucionales hacen que esa convergencia no siempre se produzca, particularmente cuando uno habla de inversiones fijas en la industria, en el agro, en la energía, en la minería. Todas tienen un grado de inmovilización mayor y en consecuencia de riesgo mayor. Donde el riesgo es menor es en las inversiones financieras, y donde el alto diferencial de tasas de interés en moneda dura respecto de las que existen en el mundo desarrollado es un factor determinante de la inversión. Cuidado con eso, cuidado porque generalmente tiene el pleno apoyo de los medios financieros internacionales, que elogian el espejismo del ingreso de capitales de corto plazo. Y cuidado además con equivocarse en el análisis sobre este tema. Lamentablemente, con cierta quizás liviandad, se suele manejar la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno como un indicador, como el dato estadístico para saber si el proceso de ingreso de capitales, que en general viene junto con el de toma de deuda pública o privada, está en zona de riesgo o no lo está. Este indicador no sirve para nada, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque la deuda es una deuda en dólares, clara, concreta, en dólares o en francos o en alguna moneda dura.
Lo de abajo es una estimación estadística. El Producto Bruto Interno es nada más que una estadística en pesos, en moneda nacional, que se transforman a dólares con el tipo de cambio del momento. Y si ese tipo de cambio es inadecuado, los resultados falsean la realidad. Basta verlo, publican los diarios todavía cuando publican series de deuda, como durante la época de la convertibilidad pareciera que no había ningún problema en términos de la relación entre deuda y producto. Todo eso desapareció en un solo día, cuando la convertibilidad se derrumba, el Producto Bruto pasa en moneda dura a achicarse de una manera sustancial. En todo caso, en este tema, a modo simplemente de recomendación, miremos lo que son los intereses de la deuda sobre el presupuesto. Es decir, cuánto de lo que gasta el Estado en todo, en educación, en salud, en infraestructura, y además en pago de deuda. Esa es la relación, porque muestra cuánto hay que achicar todo lo demás si uno tiene que pagar una deuda cuando esa deuda ha tomado niveles inadecuados. Una relación complementaria a esta y que también es válida es la de deuda y exportaciones, o intereses de la deuda y exportaciones, porque finalmente las dos son en valores, dólares concretos. Y termino simplemente con el tema de las economías y las instituciones, que entre economías y calidad de las instituciones existe una relación positiva muy clara, está fuera de discusión. Desde los estudios en las ciudades medievales exitosas italianas hasta numerosos ejemplos posteriores, la calidad de las instituciones es fundamental. Yo no me quiero referir a las instituciones, que son muchas, son muy variables y de distinto nivel, a las de más alto nivel de la estructura del Estado. Quiero elegir dos muy específicas. Una es el sistema de las relaciones laborales y el otro es el régimen de competencia, de defensa de la competencia y del consumidor. Todos sabemos que Argentina cuenta con un sistema de relaciones laborales sólido, positivo, con un armado sindical muy fuerte, con un sistema judicial específico de relaciones del trabajo que a veces se sesga un poco, pero que en todo caso es sólido, y esto es bueno que así sea. Lo que me parece que no hemos pensado demasiado es que ese sistema es un pedacito del sistema. Por la simple razón de que casi el 40% del trabajo no está registrado, esto es trabajo en negro, cerca del 10% está desempleado, cerca del 10% está subempleado, e incluso dentro de los que están trabajando y registrados, una parte importante son emprendedores, microemprendedores, que a veces son meros sobrevivientes hacedores de changas. Entonces, vistas las cosas de esta manera, el mero statu quo de que acá no se puede tocar absolutamente nada, que por cierto es muy defendido por algunos sectores de la sociedad, choca con una noción fundamental en una democracia, que es la inclusión. Los incluidos son mucho menos de los excluidos de este sistema. Algo anda mal, evidentemente, y si a lo que apuntamos es a cómo se abren las puertas del trabajo en blanco, del trabajo reglado, del trabajo protegido, hasta alcanzar por lo menos al 80% de la población que efectivamente desea trabajar, si buscamos eso, algo vamos a tener que cambiar. No va a ocurrir, digámoslo con toda sinceridad, esto no va a ocurrir, de hecho no viene ocurriendo desde hace muchos años, mientras los costos asociados a la inclusión o incluso mientras el sistema legal
tenga los sesgos que tiene, son datos imposibles en términos de creación del trabajo privado. No es un tema fácil, porque así como hay algunos que no quieren tocar las cosas, hay otros que quieren tocarlo todo. Basta mirar el ejemplo, no es solo en Argentina. Hoy en Francia hay todo un conflicto por ciertas modificaciones que se plantean. Hay en el mundo de las empresas a veces pedidos excesivos que lo que en realidad hacen es transformar ciertas relaciones laborales prácticamente en trabajo basura. Pero también Europa ha reflexionado sobre esto que se llama la flexiseguridad, que lo que trata es de combinar la protección de los trabajadores actuales, los derechos preexistentes que tienen, y buscar ciertas otras formas de protección de los nuevos incluidos. Formas de protección que son menos que lo que tienen los que ya hoy trabajan en blanco y deben conservar esa situación, pero son infinitamente más en términos de bienestar que simplemente estar excluidos. Y además quizás haya que pensar en un tercer segmento, y por eso dije 80% y no 100%. Las condiciones de pobreza, de marginalidad que han existido en Argentina y que existen, hacen que quizás uno tenga que pensar, cuanto más no sea en forma transitoria, en una especie de puente de un segmento de economía popular, de economía comunitaria, de economía autogestionada, el nombre que ustedes le quieran poner, que atiende las situaciones de subsistencia, que por falta de formación, por la falta de las cosas más elementales en términos de calidad de vida, hace imposible que quienes pueden estar aptos para esta economía autogestionada no lo puedan todavía estar para el resto de los sistemas. Vale la pena, creo, reflexionar sobre eso. Y sobre el mecanismo de defensa de la competencia y del consumidor, yo les diría una sola cosa. Si hay algo maravilloso en la economía es el efecto que la competencia, sobre todo cuando es perfecta, genera en términos de movilidad. Nosotros, en algún momento de la gestión, aprobamos un mecanismo, ya era 2005, principios del 2005, de cláusula de necesidad de competencia, que simplemente significaba que cualquier persona que tuviera la impresión de que a nivel de un sector, a nivel de una rama productiva, a nivel de un producto, a nivel de un insumo que forma parte de la cadena de producción, hay falta de competencia, tenga una vía rápida, transparente, absolutamente transparente, como para decir, aquí hay falta de competencia, aquí alguien tiene que hacer algo. Y en defensa del consumidor hay infinitas cosas que hacer, no vale la pena que sobre eso me extienda, bastaría con que dé un ejemplo, cambiar, y acá hay señores legisladores que a lo mejor lo escuchan, el criterio de primero se paga y después se reclama. Hoy hay numerosas personas en el tercer cordón del Buenos Aires recibiendo facturas de electricidad enormes a las cuales se les contesta, sí, primero páguela y después reclame. ¿Cuál es el estímulo para que la compañía privada analice el reclamo? Ninguno. De manera tal que ahí hay muchas cosas que pensar. Soy plenamente consciente de que alguna de estas advertencias precaucionales, si me permito tomarle nuevamente la palabra, no sé si al rector o a Aristóteles, pero bueno, a ambos juntos, van contra el saber convencional. No digo que sean únicas ni grandes novedades, pero van contra el saber convencional. Pero ninguna de ellas, en todo caso, va en contra de la globalización.
La globalización es un proceso tecnológicamente imparable. Es imparable, pero no significa que sea perfecto. En el mundo de las ciencias duras, si uno se tuviera que imaginar la globalización, diría una esfera metálica, perfecta, lisa. La distancia entre dos puntos en esa esfera metálica, la distancia mínima, es una sola, no hay dos formas de lograrla. Es la solución única, puesta en términos de ciencias sociales. Yo digo, la globalización está, obviamente está para quedarse, más allá de idas y venidas, pero mejor que una esfera es una nuez, que también es una esfera, pero es una esfera rugosa y donde si uno busca la distancia mínima entre dos puntos, no encuentra una sola solución. Hay soluciones alternativas. Hoy ya es imposible en el mundo actual encontrarse con cosas, y pequeña anécdota que vale la pena contar, como las que ocurrieron estrictamente en el año 1800. En el año 1800, Carlos IV de España se dirige al virrey y le pide, y cito el texto del pedido, que en realidad es una orden, de que examine cuántos y cuáles son los establecimientos y fábricas y manufacturas que se hallan en el distrito a su mando, para procurar la destrucción de ellas por todos los medios que estime convenientes. Esto ya no existe en el mundo de hoy. Pero eso no significa que la esfera sea perfecta. La esfera es rugosa, hay formas infinitamente más sutiles de generar alternativas para moverse en el mundo, en ese mundo global. Lamentablemente en Argentina y muchas veces en América Latina hemos oído o lo de la globalización perfecta o aquello de no es el momento adecuado, más adelante para abrirse al mundo. Y entonces ahí les cuento otra pequeña anécdota del mundo europeo, si ustedes quieren. Vencido Napoleón, entran a París quienes formaron parte de la coalición, bastante retrógrada, por cierto, pero coalición al fin, que repone como rey de Francia a Luis XVIII. El más importante de todos era el zar Alejandro I de Rusia, que como siempre era quien más materia humana había puesto en el proceso de la guerra. Que sufre varias actitudes de falta de atención por parte de la persona a la cual él había repuesto finalmente en el trono, no a él personalmente, sino a su linaje. Entre ellas que cuando pasaban por una puerta, el rey de Francia se apuraba a pasar. Y entonces, como vio la cara de asombro del zar, en algún momento le dijo, hablando en términos políticos, Sir, estoy demasiado débil como para ceder. A veces cuando se está débil es cuando hay que tener más voluntad precisamente de no ceder. Al país no le ha ido mal, no nos ha ido mal cuando hemos puesto límites con seriedad, con responsabilidad, tanto al saber convencional, muy ortodoxo, como a las aventuras vocalmente muy confrontativas, pero que en última instancia y en esencia son inconsistentes. Vale la pena citar lo que el poeta que fue invitado por John Kennedy a leer una poesía en su acto de asunción, Robert Frost, una vez escribió: entre dos caminos que se separan en el bosque, tomamos el menos transitado, y en ello estuvo toda la diferencia. Vale la pena reflexionar. En todo caso,
Tenemos que trabajar, el rector lo dijo en términos muy ricos y que aprecio mucho, en una visión de sociedad, en una visión de país. Tenemos que ser capaces de bajar de esa visión a objetivos concretos. Tenemos de ser capaces de desarrollar consensos básicos. Tenemos que ser capaces de formular una nueva utopía, una utopía que mire efectivamente hacia el futuro, y nada mejor que en una universidad y en un mundo de gente joven para decir que está todo lo que hace falta si ponemos el corazón, si ponemos la voluntad de efectivamente transformar esa utopía en una construcción concreta. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes y a la Universidad de San Martín. Agradecemos al doctor Roberto Lavagna por su disertación. Lo invitamos a permanecer en el escenario, ya que se le hará entrega de un obsequio. Para ello, convocamos al ingeniero Daniel Lupi, presidente de la Fundación Argentina de Nanotecnología, quien hará entrega de un regalo al doctor Roberto Lavagna. Se trata de un cuchillo con hoja de acero inoxidable de 14 centímetros, con cabo tejido completo con bomba y terminación en alpaca. Brindamos un muy fuerte aplauso. Brindamos nuevamente un muy fuerte aplauso entonces. De esta manera damos por concluido el acto. La Universidad Nacional de San Martín agradece la presencia de todos ustedes y los invita a compartir un brindis que se ofrecerá a la salida del teatro. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.